¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que la naturaleza pueda crear formaciones rocosas que desafían nuestra comprensión de lo que es posible? Desde columnas que emergen del océano hasta arcos suspendidos en el aire, estas increíbles maravillas naturales no solo cuentan con una historia geológica impresionante, sino que también están rodeadas de leyendas fascinantes que las convierten en iconos de asombro y misterio. En lugares remotos del planeta, la erosión, el viento y el agua han esculpido esculturas monumentales que parecen haber sido diseñadas por una mano invisible, y hoy, estas formaciones siguen deslumbrando a quienes tienen el privilegio de verlas. ¿Qué secretos esconden las columnas de los 12 apóstoles en Australia? ¿Por qué las formaciones de arenisca de Wulingyuan en China parecen salidas de una película de ciencia ficción? ¿Y cómo se formó un árbol petrificado en medio de un desierto boliviano? Prepárate para viajar por algunos de los paisajes más impresionantes y sorprendentes del mundo, donde cada formación rocosa cuenta una historia de millones de años y cada rincón tiene un misterio por descubrir. Si creías que lo habías visto todo, espera a conocer estos extraordinarios monumentos naturales que siguen dejando al mundo con la boca abierta. Los 12 apóstoles, Australia. A lo largo de la costa sur de Australia, en la famosa Great Ocean Road, se encuentran las formaciones rocosas conocidas como los 12 apóstoles. A simple vista, estas columnas de piedra caliza parecen emerger de las profundidades del océano, como si fueran guardianes de un reino antiguo. Lo que hace que estas formaciones sean tan especiales es la historia detrás de su creación. Las pilas originales de piedra fueron parte de un acantilado que, durante millones de años, fue erosionado implacablemente por las olas y los vientos del océano Antártico. El resultado es una serie de columnas solitarias, algunas de hasta 48 metros de altura, que ahora se alzan majestuosamente sobre las aguas azules. Curiosamente, el nombre de los 12 apóstoles no tiene relación con la cantidad exacta de columnas que originalmente se encontraban allí, sino que fue acuñado en la década de 1920 como una estrategia para atraer turistas, a pesar de que en ese entonces solo había 9 pilas de roca. Actualmente, debido a la erosión continua, solo quedan 8, lo que subraya la fragilidad de estas estructuras naturales. La erosión sigue siendo un proceso activo, y se estima que la base de las columnas se desgasta a una tasa de aproximadamente 2 centímetros por año. Este constante desgaste da lugar a una paradoja fascinante. Mientras que la erosión amenaza con destruir las formaciones, también crea nuevas maravillas de la naturaleza, haciendo que los 12 apóstoles sigan siendo un espectáculo cambiante. La vista más impresionante de estos monumentos naturales se alcanza en los momentos mágicos del día, durante el amanecer o el atardecer. La luz dorada que inunda las columnas de piedra crea una escena pintoresca que atrae a fotógrafos y turistas de todo el mundo. Los 12 apóstoles son, sin duda, un recordatorio de la increíble fuerza de la naturaleza y del paso del tiempo, y continúan siendo uno de los destinos más emblemáticos de Australia. Wulingyuan, China. A más de 3.000 kilómetros de distancia, en el corazón de China, se encuentra un paisaje que parece salido de un sueño. Wulingyuan. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad, alberga más de 3.000 pilares de arenisca que se elevan hacia el cielo con una majestuosidad que desafía la imaginación. Algunas de estas formaciones rocosas alcanzan alturas de hasta 800 metros, creando un panorama único que es a la vez surrealista y sobrecogedor. Estos pilares se formaron hace más de 380 millones de años, cuando el agua, el viento y el paso del tiempo esculpieron la arenisca en estructuras delgadas y altas que parecen desafiar las leyes de la física. Lo fascinante de Wulingyuan es cómo la erosión ha trabajado en estas formaciones durante tanto tiempo, creando un paisaje que no solo es impresionante desde el punto de vista visual, sino también como un ejemplo de la resistencia de la naturaleza. La arenisca de la zona, conocida por su alta resistencia a la intemperie, ha permitido que estas columnas se mantengan erguidas a lo largo de los siglos, desafiando las inclemencias del clima. Sin embargo, incluso estas formaciones, que parecen eternas, están sujetas a los mismos procesos naturales que dan forma a todos los paisajes, recordándonos que el tiempo no tiene piedad, ni siquiera para los monumentos naturales más resistentes. Este paisaje fue parte de la inspiración para las montañas flotantes en la película Avatar, lo que le ha otorgado una fama mundial que atrae a miles de turistas cada año.
Sin embargo, más allá de su conexión con el cine, Wulingyuan sigue siendo un sitio de asombro para aquellos que lo visitan, ya que el paisaje parece cambiar según las estaciones, con el verde de los bosques que rodean los pilares ofreciendo una paleta de colores completamente diferente según el clima y la luz del día. El sitio se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los fotógrafos, quienes buscan capturar la magnificencia de un paisaje que parece de otro mundo. Drangarnir, Islas Feroe. En el corazón del Mar del Norte, entre las remotas Islas Feroe, se encuentra una de las formaciones rocosas más impresionantes y misteriosas del planeta, Drangarnir. Esta extraordinaria formación está compuesta por dos grandes farallones rocosos, Stori Drangur y Litli Drangur, que se alzan desde las aguas del océano, conectados por un impresionante arco natural. El mar ha tallado estas estructuras durante siglos, moldeando la roca basáltica de una manera que parece desafiar las leyes de la física. La erosión continua, alimentada por el rompiente de las olas del océano Atlántico, sigue esculpiendo el paisaje, creando una belleza salvaje que parece de otro mundo. El arco de Drangarnir, que se ha convertido en uno de los sitios más fotografiados de las Islas Feroe, tiene un aspecto impresionante desde cualquier ángulo. La imagen de este arco, emergiendo del océano y rodeado de las formaciones rocosas, es un símbolo de la fuerza implacable de la naturaleza. Sin embargo, esta misma fuerza es la que continuamente pone a prueba la estabilidad de la estructura. Los farallones de Drangarnir, que se elevan dramáticamente sobre el mar, son el resultado de miles de años de erosión y desgaste, un testimonio de cómo el agua y el viento pueden transformar la roca en formas únicas y extraordinarias. Lo que hace a Drangarnir aún más cautivador es la sensación de aislamiento y lejanía que ofrece el sitio. La belleza salvaje del paisaje, combinado con la ubicación remota en las Islas Feroe, crea un ambiente de misterio y asombro. La experiencia de ver este arco natural desde la costa, o incluso desde el mar, es única, ya que el paisaje parece envolver al visitante en una atmósfera de serenidad y majestuosidad. Al mismo tiempo, el desafío de llegar a este lugar, que requiere una caminata desafiante a través de terrenos accidentados, solo aumenta su atractivo para aquellos que buscan experimentar la naturaleza en su estado más puro. Las rocas de Moeraki, Nueva Zelanda. En la costa sur de Nueva Zelanda, en la playa de Koekohe, una serie de misteriosas formaciones rocosas se esparcen por la arena como gigantescas esferas petrificadas. Estas son las famosas rocas de Moeraki, cuya forma casi perfecta ha desconcertado a geólogos y visitantes por igual. Las rocas pueden alcanzar hasta 3 metros de diámetro, y su tamaño colosal, combinado con su aspecto esférico, hace que parezcan sacadas de un mundo de fantasía. Pero, aunque su apariencia única las convierte en un espectáculo visual, las rocas de Moeraki también tienen una explicación científica que las sitúa en el centro de una historia geológica fascinante. Estas formaciones, conocidas como concreciones septarias, se formaron hace aproximadamente 60 millones de años a partir de una acumulación gradual de sedimentos en el fondo marino. A lo largo del tiempo, los minerales como el cuarzo y la calcita se unieron alrededor de un núcleo central, creando estas esferas de roca. El proceso de erosión ha expuesto las rocas con el tiempo, revelando sus intrincadas vetas y grietas. Las grietas, conocidas como septarias, son una característica distintiva de estas formaciones, y su compleja estructura le da a las rocas un aspecto casi sobrenatural, como si fueran las huellas de un arte ancestral tallado por el viento y el mar. Sin embargo, la geología no es la única historia que envuelve a las rocas de Moeraki. Según una leyenda maorí, estas rocas no son más que los restos petrificados de cestas y calabazas que llegaron a la costa tras el naufragio de una gran canoa. La historia cuenta que el Araturu, un barco que transportaba a los antepasados maoríes a Nueva Zelanda, sufrió un desastre en el mar y sus pertenencias, junto con las cestas, se transformaron en estas rocas. Esta leyenda añade una capa de misterio y cultura local a las rocas, y al recorrer la playa, es fácil imaginar cómo los maoríes podrían haber concebido tal relato frente a estas formaciones tan impresionantes. Parque Nacional Arches, E.U. En el desierto árido de Utah, Estados Unidos, se encuentra un paisaje natural que parece sacado de un sueño. El Parque Nacional Arches es hogar de más de 2.000 arcos de piedra natural, formaciones rocosas que se han moldeado durante millones de años gracias a la combinación de la erosión, el viento y las fluctuaciones de temperatura.
Cada arco, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene una historia que contar, un testimonio de cómo la Tierra cambia y se transforma a lo largo del tiempo. Este parque, famoso por su impresionante belleza, es un destino obligado para aquellos que buscan comprender la paciencia infinita de la naturaleza. Uno de los arcos más emblemáticos de este parque es el Arco Delicado, una estructura elegante y delicada que se alza a unos 20 metros de altura. Su forma es tan perfecta que parece como si un escultor hubiera trabajado con minuciosidad para crearla. Sin embargo, este es solo uno de los muchos arcos que conforman el paisaje de Arches, y cada uno es único a su manera. La erosión del agua y el viento ha esculpido estos arcos de manera que parecen frágiles, pero son sumamente resistentes, lo que demuestra cómo los elementos pueden moldear la roca sin destruirla. La historia de Arches es una de transformación, en la que el paso del tiempo y las fuerzas naturales han logrado crear algo que parece desafiar la gravedad. El arco del paisaje, el más largo de todo el parque, es otro de los puntos destacados de Arches. Con una impresionante longitud de 88 metros, esta formación de roca se extiende como un puente natural sobre el paisaje, creando una vista espectacular. Cada mañana y cada atardecer, la luz dorada del sol ilumina las formaciones rocosas, proyectando sombras que resaltan las texturas y colores de la piedra. A lo largo del parque se pueden encontrar otros arcos igualmente impresionantes, como el arco doble, que crea una vista visualmente espectacular con sus dos arcos entrelazados. Todos estos arcos, aunque formados por procesos geológicos similares, ofrecen una experiencia única y un recordatorio de la magnificencia de la naturaleza en su estado más puro. Al-Nazla, Arabia Saudita. En el oasis de Taima, en Arabia Saudita, se encuentra una formación rocosa tan impresionante como enigmática, Al-Nazla. Esta sorprendente estructura geológica se caracteriza por una división precisa y perfecta, como si hubiera sido cortada por un láser, lo que la convierte en una de las formaciones más fascinantes de la región. Al-Nazla se encuentra en un área históricamente rica, un antiguo centro comercial y de asentamiento que data de la Edad de Bronce, lo que le otorga un valor cultural, además de su atractivo geológico. Las dos mitades de esta formación descansan sobre pequeños pedestales, lo que la hace aún más intrigante, como una obra de arte creada por las fuerzas de la naturaleza. La explicación detrás de la división de Al-Nazla ha sido objeto de debate entre los geólogos durante años. Algunos sugieren que la erosión eólica, el movimiento tectónico o incluso una antigua falla podrían ser responsables de esta perfecta separación de la roca. Sin embargo, la causa exacta sigue siendo un misterio, lo que solo aumenta el atractivo de este fenómeno natural. La perfección de la grieta, la simetría de la división y la forma en que las dos mitades parecen estar suspendidas en el aire hacen que Al-Nazla se destaque como una de las maravillas más misteriosas de Arabia Saudita. Además de su singularidad geológica, Al-Nazla es un lugar rodeado de leyendas. Los pueblos nómadas de la región han creado mitos y relatos sobre la formación, que se entrelazan con la historia de Taima. Estos relatos, aunque misteriosos, ofrecen una perspectiva cultural única sobre cómo las formaciones naturales pueden adquirir significado espiritual y simbólico para las comunidades que las habitan. Al-Nazla no solo es una maravilla geológica, sino también un testamento de la profunda conexión entre la naturaleza y las culturas locales. Cuevas de Mármol, Patagonia, Chile. En las aguas turquesas del lago General Carrera, en la remota Patagonia chilena, se encuentran unas formaciones rocosas que parecen sacadas de un cuento de hadas, las cuevas de mármol. Estas asombrosas estructuras, esculpidas a lo largo de 6.000 años por las aguas del lago, ofrecen un espectáculo natural de una belleza inigualable. El mármol sólido ha sido erosionado por el agua, creando una serie de pasajes y cavernas que varían en formas y colores, desde tonos de blanco hasta profundos azules y verdes. Cada cueva tiene su propia personalidad, pero todas son igualmente impresionantes. La más conocida de estas formaciones es la Catedral de Mármol, una gran cavidad con columnas naturales que se asemejan a los pilares de una iglesia, creando un efecto visual espectacular. La luz del sol que se filtra a través del agua ilumina las paredes de mármol, transformándolas en un lienzo vivo que cambia constantemente con las variaciones del clima y la hora del día. Este fenómeno, que crea un ambiente único de serenidad y asombro, hace que las cuevas de mármol sean uno de los destinos más mágicos de Chile.
Las aguas claras del lago actúan como una especie de filtro natural, intensificando los colores vibrantes del mármol y ofreciendo una experiencia visual que pocos lugares en el mundo pueden igualar. Pero más allá de su belleza geológica, las cuevas de mármol están rodeadas de historias. Los pueblos originarios de la región, como los mapuche, han mantenido una relación profunda con este paisaje, reconociéndolo como parte de su identidad cultural. La experiencia de navegar por las cuevas, rodeado por la majestuosa naturaleza de la Patagonia, ofrece un profundo sentido de conexión con el medio ambiente. Es un lugar donde la historia natural y cultural se encuentran, invitando a los visitantes a reflexionar sobre la persistencia de la naturaleza y la fragilidad de los ecosistemas que han dado forma a nuestro planeta durante milenios. Tsingy de Bemaraha, Madagascar. En Madagascar, una de las islas más fascinantes del mundo, se encuentra un paisaje que parece salido de un sueño. Tsingy de Bemaraha. Este impresionante sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad, alberga un laberinto de formaciones rocosas que se alzan como agujas afiladas, creando un paisaje de otro mundo. Los Tsingy, que se extienden por más de 660 kilómetros cuadrados, son un ejemplo extraordinario de lo que la erosión, combinada con el paso de millones de años, puede crear. Las formaciones, que pueden alcanzar hasta 45 metros de altura, son el resultado de la erosión de la piedra caliza por la acción del agua, impregnada con dióxido de carbono, lo que ha creado estos picos agudos y verticales que desafían las leyes de la gravedad. El nombre Tsingy proviene de un término malgache que significa «donde no se puede caminar descalzo», una descripción perfecta de estas formaciones, cuya superficie irregular y afilada hace que caminar por ellas sea una tarea ardua. Estas formaciones, creadas por siglos de desgaste, se han convertido en uno de los paisajes más sorprendentes y peligrosos de la Tierra. Sin embargo, la dificultad de acceso solo aumenta el misterio y la atracción de este lugar, convirtiéndolo en un destino ideal para aventureros y geólogos. Más allá de su aspecto impresionante, Tsingy de Bemaraha también alberga una biodiversidad única. Esta zona aislada ha sido un refugio para especies endémicas de flora y fauna que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. El sifaca de cara de lira, un tipo de lémur, es uno de los residentes más notables de esta área, saltando graciosamente entre las agujas de piedra caliza. Además, el parque alberga una vasta cantidad de insectos, plantas y aves raras, lo que lo convierte en un lugar de gran interés para biólogos y ecologistas. Tsingy de Bemaraha no solo es un monumento natural, sino también un santuario para la vida silvestre y un recordatorio de cómo el aislamiento geográfico puede promover la evolución de especies únicas. La Torre del Diablo, E.U. En las vastas llanuras de Wyoming, Estados Unidos, una formación rocosa se alza imponente sobre el paisaje, conocida como la Torre del Diablo. Este monolito de 260 metros de altura es un fenómeno geológico que ha fascinado tanto a científicos como a turistas durante siglos. Su singularidad radica en su origen volcánico. Hace aproximadamente 50 millones de años, la roca fundida ascendió a través de la corteza terrestre, pero no alcanzó la superficie. En su lugar, se enfrió y se solidificó antes de emerger, creando una estructura que parece desafiar las leyes de la geología. La Torre del Diablo está formada por columnas hexagonales, el resultado de la contracción de la roca a medida que se enfriaba. Con el tiempo, la erosión ha desgastado las rocas más blandas que rodeaban la torre, dejando en pie las columnas más duras, lo que le da su aspecto distintivo. La torre no solo es impresionante por su tamaño y forma, sino también por su resistencia a las fuerzas naturales que continúan moldeando el paisaje. A lo largo de los siglos, ha soportado el desgaste de la lluvia, el viento y el hielo, lo que la convierte en un símbolo de la durabilidad y la resistencia de la Tierra. Más allá de su asombroso atractivo geológico, la Torre del Diablo tiene una profunda significancia cultural para varias tribus nativas americanas, como los Lakota, los Cheyennes y los Crow. En sus leyendas, la torre es considerada un sitio sagrado, y muchas historias hablan de osos gigantes que arañaron la roca, creando las profundas hendiduras que marcan las columnas. Este simbolismo cultural otorga a la Torre del Diablo un valor espiritual y emocional que va más allá de su espectacularidad física. En 1906,
el presidente Theodore Roosevelt la declaró el primer monumento nacional de los Estados Unidos, convirtiéndola en un lugar de visita obligada para los amantes de la geología, la historia y la cultura. Manpupuner, Rusia. En lo profundo de los remotos Urales, en Rusia, se encuentra una de las formaciones rocosas más misteriosas y fascinantes del mundo, Manpupuner. Estas imponentes estructuras de granito, conocidas como los 7 hombres fuertes, se elevan entre 30 y 42 metros sobre el paisaje circundante, creando un espectáculo visual impresionante en el norte de Rusia. Estas formaciones rocosas son el resultado de un largo proceso geológico que comenzó hace más de 200 millones de años, cuando las capas sedimentarias fueron sometidas a una enorme presión y calor debido a la actividad tectónica. Como consecuencia de este proceso, las rocas más blandas de los alrededores fueron erosionadas, dejando en pie estas resistentes estructuras de granito. El origen de Manpupuner ha capturado la imaginación de muchos, no solo por su impresionante apariencia, sino también por las leyendas que rodean este lugar. Según el folclore local, estas formaciones rocosas son los restos petrificados de 7 gigantes que fueron castigados por los dioses por intentar dañar al pueblo Mansi, una de las etnias que habita la región. La leyenda aporta un toque de misticismo y magia a las formaciones, enriqueciendo su atractivo para los visitantes que buscan no solo una maravilla natural, sino también una conexión con las antiguas historias y creencias locales. Manpupuner está ubicado en una zona remota, lo que hace que llegar a este lugar sea una aventura en sí misma. Los viajeros que se aventuran hasta aquí deben atravesar una desafiante caminata o incluso tomar un vuelo en helicóptero. Esta lejanía no solo aumenta el misterio del lugar, sino que también permite a los visitantes apreciar la belleza intacta de la naturaleza circundante. El contraste entre los lisos pilares de granito y el accidentado terreno del bosque crea un paisaje impresionante que deja una impresión duradera en quienes tienen la suerte de experimentarlo. Para los amantes de la naturaleza y la geología, Manpupuner es un destino que ofrece mucho más que una simple formación rocosa. Es un lugar lleno de historia, leyenda y belleza inexplorada. Calzada del Gigante, Irlanda del Norte. En la costa de Irlanda del Norte, una maravilla natural se extiende a lo largo del mar, conocida como la Calzada del Gigante. Esta extraordinaria formación rocosas está compuesta por aproximadamente 40.000 columnas de basalto, perfectamente entrelazadas, que se formaron hace unos 60 millones de años. La historia de su creación es un ejemplo fascinante de cómo la naturaleza puede esculpir paisajes únicos. Durante una erupción volcánica, la lava fluyó hacia el mar, donde se enfrió y contrajo, creando las distintivas columnas hexagonales que hoy forman la calzada. La perfecta alineación de estas columnas crea una vista impresionante, una serie de pasos de piedra que se extienden hacia el horizonte, como si fueran el camino de un gigante. La Calzada del Gigante no solo es una maravilla geológica, sino también un sitio envuelto en leyendas. Según el folclore irlandés, la formación fue construida por el gigante Finn McCool como un puente para enfrentarse a su rival escocés, Benandonner. Cuando Finn descubrió que su oponente era mucho más grande de lo que pensaba, regresó a Irlanda, dejando atrás la calzada. La leyenda cuenta que Benandonner, al ver a un bebé en el hogar de Finn, creyó que el gigante debía ser mucho más grande, por lo que huyó, destruyendo la calzada al regresar a Escocia. Esta historia le da un toque mágico y cultural a la formación, elevando su importancia más allá de lo geológico. Hoy en día, la Calzada del Gigante es uno de los destinos turísticos más populares de Irlanda, no solo por su impresionante belleza, sino también por la rica historia y mitología que la rodea. Los visitantes pueden caminar sobre las columnas de basalto, admirando las formas geométricas perfectas creadas por la lava, mientras escuchan las leyendas que le dan vida al lugar. Árbol de Piedra, Bolivia. En el árido desierto de Sololí, en el suroeste de Bolivia, se erige una formación rocosa conocida como el Árbol de Piedra. Esta estructura única, que se asemeja a un árbol, tiene una altura aproximada de 7 metros y se encuentra aislada en medio de la vasta llanura desértica, donde las condiciones extremas son la norma. La creación de esta formación se debe a la erosión provocada por los vientos fuertes y constantes de la región, que han moldeado la roca de arenisca y cuarzo durante miles de años. El resultado
es una estructura que parece desafiar las leyes de la física, un árbol petrificado que sigue de pie, resistiendo las inclemencias del tiempo en un entorno que parece casi inhóspito. El árbol de piedra es un testimonio de la fuerza imparable de los elementos. A pesar de la constante erosión, esta formación ha permanecido erguida, un símbolo de resistencia en un desierto donde la vida parece difícil de sostener. Los vientos que soplan en el desierto de Sololí han esculpido muchas otras formaciones rocosas similares, pero ninguna tiene la peculiar forma de un árbol que hace que esta en particular sea tan especial. La imagen del árbol de piedra es, sin duda, una de las más impresionantes del desierto boliviano, un recordatorio de cómo la naturaleza puede dar forma a los paisajes de maneras insospechadas. Parque Nacional del Cañón Bryce, Estados Unidos. En el suroeste de Utah, Estados Unidos, se encuentra uno de los paisajes más únicos y fascinantes de América del Norte, el Parque Nacional del Cañón Bryce. Este parque es famoso por sus formaciones rocosas conocidas como hoodoos, altas y delgadas agujas de roca que se elevan desde el suelo del cañón como monumentos naturales. Lo que hace a estas formaciones tan especiales es cómo se han formado. A lo largo de millones de años, los procesos geológicos de erosión, heladas y congelación del agua han esculpido la roca sedimentaria, creando estas impresionantes columnas que parecen desafiar la gravedad. Cada hoodoo es una escultura natural, distinta y única, que refleja la complejidad de los procesos que dan forma a la Tierra. El Parque Nacional del Cañón Bryce no es un cañón tradicional, sino una serie de anfiteatros naturales excavados en el borde de una alta meseta, lo que proporciona vistas espectaculares de las formaciones rocosas desde diversos ángulos. La formación de los hoodoos comenzó hace unos 60 millones de años, cuando la región fue cubierta por un lago que dejó atrás capas de sedimentos que, con el tiempo, se convirtieron en roca. A medida que la meseta del Colorado se elevó, estas capas de roca quedaron expuestas a los elementos, dando lugar a la creación de las agujas de roca que hoy dominan el paisaje. Wave Rock, Australia. En la región de Australia Occidental se encuentra una de las formaciones rocosas más singulares del mundo. Wave Rock. Esta impresionante estructura de piedra, que se asemeja a una ola gigante congelada en pleno impacto, tiene una altura de 15 metros y una longitud de 110 metros. Wave Rock se ha formado durante millones de años mediante un proceso de meteorización de laderas acampanadas, en el cual la erosión química y la acción del agua han esculpido la roca hasta darle su característica forma ondulada. La curva de la roca, que recuerda a una ola a punto de romper, crea una imagen fascinante que atrae tanto a geólogos como a turistas de todo el mundo. La formación se originó hace aproximadamente 2.700 millones de años, cuando las fuerzas geológicas y climáticas comenzaron a moldear el granito que compone Wave Rock. A lo largo del tiempo, la meteorización química y la erosión hídrica esculpieron la parte más blanda de la roca, dejando intactas las capas más resistentes, lo que resultó en esta forma única. La distintiva curvatura de Wave Rock no es solo una maravilla natural, sino también un símbolo del poder constante de la naturaleza para transformar los paisajes de maneras que parecen casi imposibles. Cabeza de la Reina, Taiwán. En la costa de Taiwán se encuentra una de las formaciones rocosas más emblemáticas del mundo, la Cabeza de la Reina. Esta impresionante estructura natural, moldeada por la erosión a lo largo de miles de años, tiene la sorprendente forma de una figura humana, más específicamente, el perfil de una reina. Con una altura de más de 4 metros, esta formación rocosas se erige majestuosamente sobre el paisaje, dando la impresión de que una figura de gran importancia observa el mar. La creación de esta forma única se debe a un proceso de meteorización diferencial, donde la roca más blanda en la base se ha erosionado más rápidamente que la capa superior, más resistente, dejando atrás este perfil tan distintivo. Las leyendas y mitos que rodean este sitio añaden una capa de misterio y significado, convirtiéndolo en un lugar sagrado para muchos. Es, sin lugar a dudas, un testamento de la capacidad de la Tierra para crear no solo belleza, sino también símbolos de poder y trascendencia.